Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Chris Wallen, escritor, analista crediticio, banquero de inversiones y un tipo muy simpático. Chris, bienvenido de nuevo. Hola, Max. Muy bien, parece que se produjo un repunte en los mercados por el papel de Hillary Clinton durante el debate, lo cual parece sugerir que ganó, entre comillas, el debate. Usted es analista de créditos, analiza los ciclos a diario. Háblenos de esto. ¿Qué está pasando? Bueno, Hillary Clinton representa el statu quo. Es la candidata de la clase dominante y los mercados no están muy interesados en un cambio, o al menos en un cambio repentino. Así que por eso esta reacción. En su opinión, ¿en qué se diferencian Trump y Clinton? ¿Cómo afectarían a los mercados sus diferentes programas? Bueno, Trump representa un rechazo prácticamente generalizado a todo lo que tiene que ver con el orden de la posguerra. No le interesa el libre comercio, no le interesa mantener una relación estrecha con los déspotas extranjeros, y esto afecta a muchas personas. Por ejemplo, dudo que vetara una legislación que permitiese a víctimas del 11S demandar al gobierno saudita. Desde luego sería un gran cambio. Sí, es una especie de política de tierra quemada. Todo el sistema es corrupto, vamos a acabar con él. Sí, exacto. Hay cambios bastante profundos. Y si no fuera Donald Trump, sería cualquier otro. Él solo se ha sumado a la ola, la misma que desencadenó el Brexit, por ejemplo. Sí, el Brexit y la candidatura de Ron Paul. Si nos remontamos a un par de años atrás, él también se sumó a la ola de vamos a auditar a la Reserva Federal, vamos a ahondar aún más en lo que está pasando. Usted trabaja en el sector bancario. Es un submundo horripilante y la mayoría de los tipos que trabajan en este negocio son espeluznantes, como hemos visto en el caso de Wells Fargo, que supera todos los límites del fraude. Se dedican a robar el dinero directamente de las cuentas de sus clientes. Es espeluznante, es escandaloso, es lascivo y es horrible. Bueno, eso solo confirma lo que muchos sabemos y que usted conoce, Max. Y es que la imagen inteligente que quieren proyectar muchas de estas grandes organizaciones siempre es falsa. En realidad no saben lo que está pasando de puertas para adentro. Dudo que muchos de los miembros del Consejo de Administración o que el señor Stump hubieran aprobado este comportamiento. Simplemente no adoptaron ninguna medida para detenerlo porque no era conveniente hacerlo. Y al final los descubrieron. Sí, pero lo espeluznante de todo esto es que los directivos y los directores ejecutivos de los bancos hayan diseñado estos bancos de tal forma que no tienen ninguna responsabilidad. Básicamente. Exacto. Y simplemente se dedican a decirle a sus esbirros que salgan a la calle y roben. No es muy diferente a lo que pasa en la mafia. Y por eso muchos de los jefes de la mafia no están en la cárcel, porque sus huellas no aparecen en la escena del crimen. La mafia seguramente está mejor organizada. Como sabes, se centra en el dinero. Las empresas públicas suelen ser un poco caóticas y no rinden cuentas ante los accionistas. Esto se remonta a casi un siglo, como se ve en algunas de las obras de la Gran Depresión. Sí, pero decir que el director ejecutivo no tiene ni idea de que sus subalternos están robando dinero sería no llamar a las cosas por su nombre. El director ejecutivo lo sabe, pero todo está organizado para que no tenga que rendir cuentas. Sí, eso es. Es como la mafia. Por lo tanto, que estos robos no puedan ser perseguidos como delitos penales es una grave carencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, una institución totalmente inofensiva. Sí, y es uno de los motivos por lo que la gente está tan enfadada y llena de resentimiento. Seguimos castigando una y otra vez a las víctimas, a los accionistas de los grandes bancos, pero no castigamos a los tipos malos. La lógica detrás de todo esto es la siguiente. Creen que si castigan a las víctimas una y otra vez, de una forma u otra, indirectamente conseguirán que los tipos malos se comporten bien. Si analizamos las políticas que se aplican en Estados Unidos y en buena parte del mundo industrializado, veremos que este enfoque es predominante. Creo que esta es la primera vez que Warren Buffett se ha visto salpicado por un escándalo. Hasta ahora había sido capaz de evitar mancharse con las acciones de la industria. De hecho, aparecía como un caballero blanco en muchas ocasiones. Rescató a amigos suyos durante la crisis en Goldman Sachs. Si no recuerdo mal, estuvo incluso en el Consejo de Presidencia de Salomon Brothers durante algún tiempo. Sin embargo, en esta ocasión, es uno de los principales inversores de Wells Fargo. Hasta ahora no se ha pronunciado. Ni él ni Charlie Munger. Están los dos refugiados en Omaha. Así que ahora sí sería justo decir que está relacionado con los robos perpetrados en Wells Fargo. Y que, en cierto modo, esta ilusión, esta imagen de señor paternalista y no intervencionista se ha hecho añicos. Su silencio parece indicar que lo aceptó de forma pasiva, pero creo que hay algo más importante. ¿Por qué Wells Fargo fue capaz de solicitar valoración mayor que la de JP Morgan o el Bank of America?
En parte se debe a esa imagen que todos tenían de diligencia brillante que recorría la pradera con un señor que azotaba a los pobres caballos para que fueran más rápido que los demás. En sus beneficios, en el crecimiento de sus ingresos, en su habilidad para practicar esas ventas cruzadas que tantos problemas les han traído. Esa fue la imagen que permitió que los inversores justificaran una valoración un 50% más alta que la del resto de bancos. Aunque desde luego hay casos todavía más sorprendentes, como el de US Bancorp, que en realidad opera a niveles mucho más... Sí, pero entonces Wells Fargo no era la dirigencia que recorría Estados Unidos, sino los forajidos que la asaltaban. Sí, o por lo menos no sabes lo que pasa dentro de la diligencia. Se supone que tienen que guardar tu dinero y conservar el valor, pero en realidad están destruyendo ese valor, Max. Para aclarar las cosas, estamos hablando de un caso con 2 millones de cuentas falsas en el que estuvieron implicados 5.300 banqueros. Hablamos de un fraude a escala industrial. Obviamente, estos señores tendrán una mala calificación crediticia. El director ejecutivo ha dicho que hará todo lo posible para subsanar la calificación del crédito de todas estas personas que han sido estafadas. Es un poco como Nicky Barnes, el traficante de heroína de Harlem que regalaba pavos en acción de gracias. Es una maniobra de relaciones públicas, ¿no cree? Sin embargo, Stump, el hombre que dirige Wells Fargo, es un criminal curtido. Nicky Barnes, Al Capone, Warren Buffett son los protagonistas de la historia de la delincuencia en Estados Unidos. Sus fotos están en lo más alto. Sin embargo, gracias a sus buenas conexiones políticas, consiguen irse de rositas. Básicamente así es como funciona, ¿verdad? Desafortunadamente, si un banquero pequeño hubiera hecho lo mismo, creo que habría sido procesado. Las empresas de alta capitalización suelen gozar de un cierto grado de aislamiento. Pero lo realmente importante aquí, Max, es que todas estas personas no eran responsables de la gestión de sus subalternos. Es lo que en el mercado de valores se llamaría un fallo de supervisión, como bien recordará usted que ha trabajado en ese sector. Y sinceramente creo que Stump sigue en su cargo porque el consejo de administración del banco es relativamente débil. Si analizamos a los consejeros de Wells Fargo, veremos que no se trata de un grupo especialmente brillante. Desde luego, si yo fuese consejero externo de la empresa, habría solicitado su dimisión de inmediato, porque es la única forma de demostrarle a la gente que existe un control. ¿Sabe lo que sería maravilloso? Que todo este fraude en Estados Unidos generase un crecimiento orgánico general en la economía y algún tipo de beneficio para millones de ciudadanos. Por desgracia, la economía está hecha una pena por culpa de todo este dinero que están amasando Stump y sus compinches. Y Warren Buffett. Como consecuencia, existe en cierto modo un estancamiento económico. No es así, Max. No culpe a los bancos. Los banqueros de la banca central son los que están haciendo que todo el mundo se empobrezca. Expropian cientos y cientos de miles de millones de dólares al año para dárselos a gobiernos insolventes. De acuerdo, me quedo con eso. Es una buena reflexión porque los banqueros le están echando la culpa a los banqueros centrales y los banqueros centrales a su vez imagino que le echarán la culpa a sus teorías. Es decir, dirán que sus teorías no están funcionando como ellos pensaban que lo harían. Entramos así en un círculo en el que todos se señalan con el dedo, pero aparentemente nadie es responsable. Bien, profundicemos algo más. Usted sugiere que los bancos como Wells Fargo o JP Morgan, con tipos como Jamie Dimon, en última instancia están supeditados a las acciones de la banca central. Desde luego están subordinados a ella. Yo participé en un documental llamado The Money Changers, en el que también aparece el expresidente de Wells Fargo, Richard Kovacevic, quien lo explica perfectamente. Los políticos provocaron una crisis, después culparon a los bancos, impusieron multas, requisitos de capital más elevados, etc. Se produjo una desaceleración de la economía y después los bancos centrales volvieron a intervenir, anunciando que aplicarían tasas de interés negativo para robar más dinero, para dárselo a los políticos y subvencionar a los gobiernos. Entonces, técnicamente, los bancos no hicieron nada ilegal. No, creo que hicieron cosas ilegales y algunos banqueros deberían haber pagado por ello. Pero lo importante ahora, independientemente de eso, es cómo crecer, cómo crear trabajo. Hay buenos y malos banqueros. Yo soy banquero. ¿Cree que soy malo? Creo que lo importante en este caso es poder deshacerse de la mala hierba, castigar esos delitos para evitar que vuelvan a cometerse actos igual de estúpidos. Yo entiendo que ustedes necesiten a los bancos, pero esta permisividad sistémica de fraude sin control alguno está acabando con la economía. Sí, pero eso se debe en parte a... Provoca malestar social, permítame que le diga. Desde luego, pero la culpa es de estos políticos que no quieren adoptar medidas firmes para castigar a los culpables. Y también de los bancos que... Sí, pero los bancos están contribuyendo con grandes donaciones a las campañas políticas. Por supuesto. Vale, entonces son cómplices del incumplimiento y la pasividad de los políticos. ¿O está diciendo que los bancos deberían dejar de hacer donaciones a los políticos y de presionar a los gobiernos? Yo desde luego no permitiría que los bancos del sector público
hicieran donaciones políticas a los partidos. Lo tengo claro. Sí, pero las hacen, y por consiguiente son cómplices de estos problemas. Por lo tanto, no sé si he entendido muy bien su argumento de señalar con el dedo a los bancos centrales o a Washington y decir que el problema está allí. Esas instituciones públicas están subvencionadas por esos banqueros que se aprovechan precisamente de la falta de supervisión gubernamental. Así pues, trabajan en colaboración, es una simbiosis. El gobierno desde luego abrió el camino a la crisis dando vía libre a agencias como Fannie Mae y Freddie Mac con sus solicitudes de préstamos de muy alto riesgo y después perpetrando fechorías en colaboración con Wall Street. Eso está claro. Sin embargo, en alguna instancia fue el gobierno el que permitió y alentó este tipo de comportamientos. De acuerdo, Fannie Mae y Freddie Mac. Es un buen ejemplo que nos lleva hasta la época de Jimmy Carter. Max, Jimmy fue uno de los que... Sí, de los primeros en plantear la idea de un subsidio gubernamental a la vivienda con tasas garantizadas, que en realidad fue la que provocó la crisis de las hipotecas de riesgo. Sí, y los banqueros estuvieron involucrados en todo esto. No me malinterprete, pero fue el gobierno el que lo permitió. Fue el monopolio del gobierno el que permitió que todos estos actos fraudulentos se perpetrasen y que no se castigase a los culpables. Sí, pero si ganas dinero a expensas del tejido moral de tu país, la economía se arruina y el descontento social no hace sino crecer. Imagino que en algún momento estos tipos habrán vulnerado el pacto contraído con sus conciudadanos. Lo curioso es que al rescatar a todo el mundo dejamos que los políticos se saliesen con la suya. Sin embargo, si nos remontamos hasta los años 30, las cosas estaban tan mal que solo se podía hacer lo correcto. Era necesario contar con personas que tuvieran carácter y verdaderas habilidades para dar un paso adelante y solucionar la situación. De hecho, mucha gente fue a la cárcel. En los años 80 sucedió exactamente lo mismo, con la crisis de ahorros y préstamos. Los tipos malos lograron librarse y eso enfadó a la gente. Si realmente queremos saber de dónde surgen líderes como Donald Trump en Estados Unidos y muchos otros líderes populistas en Europa, creo que llegaremos al mismo germen. Es ese sentimiento de injusticia que tienen los ciudadanos. No han castigado a los malos. Sí, llevamos tiempo hablando de esto. Pero para cerrar la entrevista me gustaría volver al caso de Wells Fargo, porque esos banqueros prácticamente metieron la mano en los bolsillos de los clientes y les robaron el dinero. Sacaron dinero de miles de cuentas. Los números son los de menos. Lo importante son las acciones, lo que hacían con los informes de crédito y todas esas cosas. Para mí, en este caso, las cantidades son menos importantes que el dilema moral. Es decir, si vas a aumentar el volumen y elaborar estadísticas de apertura de cuentas para hacer que tu negocio parezca más próspero de lo que es de cara a los accionistas públicos, a mí personalmente no me parece bien. Y todos los ejecutivos y consejeros de esta empresa aprobaron esta gestión financiera durante los últimos 5 años. Teníamos la famosa ley Sarbanes-Oxley y después Enron y WorldCom. Entraron en escena. Y parece que todo el mundo se olvida de que esta gente le dio su visto bueno a esta gestión año tras año, confirmando que los sistemas y controles eran adecuados. Cuando, claramente, Max, no lo eran. No era así. Muy bien, Chris Wallen, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Tenemos que irnos. Gracias, Max. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Chris Wallen, escritor, analista de créditos y un buen tipo. Si quieren seguirnos en Twitter, pueden hacerlo en Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.